Bueno, un saludo a todos y quería contarles que estoy muy contento de que estén participando en el grupo que hemos creado y que cotidianamente entre todos le damos vida. Y me alegra mucho que no solamente posteen imágenes, no solamente posteen no sé, videos y cosas por el estilo, sino que también se animen a hacer comentarios y van viendo cómo hay todo tipo de personas en el grupo. Están las personas que tienen un conocimiento teórico importante y que escriben con palabras así más especiales, pero también hay personas comunes, como cualquiera de nosotros, que escribe cosas que siente, que piensa, que necesita o tiene ganas de expresar. Y vieron qué agradable que es cuando otra persona hace eco de lo que uno puso y dice, mira, coincido con lo que tú dijiste, o por el contrario, me parece que lo que tú dijiste no es para nada así, y ahí es donde, contrariamente a lo que se piensa, enriquece, porque a la otra persona contradecirnos o no entender y pedirnos que lo expliquemos de otra manera, no es que vayamos a, a arribar a alguna conclusión brillante por eso, pero sí nos permite clarificar mucho nuestros conceptos, nos permite comprender mejor las cosas. Y recuerden que si no hay una identidad detrás de cada uno de nosotros, si no hay un hacedor verdadero detrás de cada uno de nosotros, el verdadero cambio quizás no pueda venir por el esfuerzo. Porque si yo intento cambiarme a mí mismo, intento hacer el esfuerzo por ser otro, ¿quién es aquel que hace el esfuerzo? ¿No será que mi mente, para jugar este juego, imagina que se divide en dos partes? El Pablo que se esfuerza por cambiar a la otra parte de Pablo. Y podemos preguntarnos, ¿y de dónde sale el patrón con el que el primer Pablo quiere cambiar al segundo? Es un patrón aprendido. Y si es un patrón aprendido, quiere decir que ese primer Pablo ni siquiera es Pablo, es simplemente un vestigio, una acumulación de la familia, del pasado, de la cultura, de una serie de cosas. O sea que toda aquella supuestas ganas de cambiar, muy mías, muy propias, que me hacen a mí un ser humano único, resulta que no están ahí. Entonces, ¿cuál puede ser el modo de cambiar patrones de la mente? Bueno, la interacción es lo que cambia a las personas. Si yo hablo y solamente monologo y no escucho a lo que el otro me dice y no soy capaz de dejar que lo del otro entre en mi sistema, por así decirlo, que modifique cosas aquí, cuando oigo lo que otros dicen, leo lo que otros dicen, veo lo que otros también muestran, todo eso va haciendo una transformación. Y un día uno dice, así como hay gente que dice, dejé de fumar de un día para el otro, me lo había propuesto 20 veces y no lo lograba, pero un día cambié, no sé por qué, me levanté a la mañana y no fumé más. Bueno, de la misma forma sucede con esto. Uno puede dejar de ver la vida de una manera y no sabe por qué. Y el por qué tiene mucho que ver con estas interacciones, con cosas que suceden en la vida. Y una de ellas es la comunicación a este nivel, comunicación verbal. Por eso en muchas culturas religiosas o espirituales se da mucha importancia a la figura del maestro, como aquel que nos transmite una sabiduría, un conocimiento o algo que entra en nosotros y nos cambia. Nosotros queremos obviamente tener control y decir, bueno, yo lo cambié. El maestro me dijo, pero yo dije, esto es verdadero y voy a cambiar. En realidad no es así. O sí, estuve con el maestro, aprendí todo, como que yo aprendí, lo capté, yo decidí integrarlo, yo decidí que esto iba a ser lo que iba a ser mi futuro y finalmente cambiar. En realidad no, en realidad lo que ocurrió es que simplemente eso entró y eso produjo un cambio y el cambio está ahí. ¿Y cómo se produjo? No tengo ni la menor idea, pero se produjo. Y ahora ya no hay más el de antes, ahora hay una visión nueva, una darshana nueva. Yo le denomino a este intercambio que tenemos los seres humanos, este intercambio eh, que llevamos y traemos ideas, que nos comunicamos, que también nos preguntamos, porque eso es importante. Vieron que en el grupo muchos de nosotros tenemos esa tendencia a poner lo que pensamos. Sí, sí, porque para mí es así. Para mí el alma es tal cosa y la otra es tal otra, y si tú no lo entiendes, problema tuyo. Sin embargo, podemos jugar diferente y decir, preguntar, eh, tú dices que el alma es el centro de todo, ¿cómo lo sabes? ¿De dónde sale esto?
cuestiono no solo el pensamiento del otro, sino el mío. Cuando yo cuestiono lo que el otro está diciendo, me cuestiono a mí. Estoy comprendiendo y clarificando mi pensar también. Y quizás mi pensar llegue a un punto que descubra que la mayoría de las afirmaciones que hace son afirmaciones que no tienen una base sólida, una base real. Son afirmaciones que me parecían muy concretas, muy reales, como por ejemplo, sí, porque la reencarnación nos ayuda a aprender. Y si no, y si es solamente una idea aprendida, sí, porque Dios nos trae al mundo para que a través de las experiencias dolorosas crezcamos, porque el dolor es el que enseña. Y si no, ¿por qué no preguntar? ¿Y por qué dices que el dolor es el que enseña? Bueno, porque el dolor hace sufrir y el sufrimiento despierta. Bueno, acláramelo un poco más. Ahí está solamente afirmando lo mismo con otras palabras. Y cuando la persona empieza a desglosar lo que dijo inicialmente, empieza a descubrir cosas. Puede que se ofenda, obviamente, puede que se cierre y diga, no me interesa para nada cuestionar lo que pienso. ¿Por qué? Porque tengo miedo a cambiar, tengo miedo a que todo el castillo de naipes que me había hecho se caiga. Entonces, muchas veces depende de la persona con quien hablamos en el grupo, cuál es nuestro interlocutor, habrá distintas conexiones. Si vemos que es una persona, no sé, ultra cristiana, uno no va a ir a cuestionarle todo porque no tiene un sentido y quizás no le cuestione nada. Quizás le diga, mira, respeto lo que piensas me parece muy bien, sigue así. Porque uno sabe que esa persona quizás no tiene ganas de poner en tela de juicio lo que piensa. Pero cuando uno ve que sí, que hay apertura, o que la persona viene con la actitud de, mira, esto es lo que pienso, ¿qué te parece? ¿No? Ahí es donde uno, en vez de decirle, no, me parece mal, debería ser de esta forma, fíjate, yo tengo la razón. En lugar de eso, en lugar de decir, todo es no dual, todo es uno, o no existe el individuo, que a veces justamente han leído que yo lo pongo, pero depende con quién. Entonces, la mayoría de las veces suelo apelar a las preguntas y eso es muy interesante que todos lo hagan también porque pregunto al otro, ¿por qué piensas eso? Y finalmente acabamos descubriendo que no sabemos nada, que este elemento, la mente, que nos permite comprender el pensamiento, que nos permite descubrir lo que él mismo crea. El pensamiento crea palabras como felicidad, alegría, tristeza, la meta, la zanahoria delante del burro, la meta, no sé, el triunfo, todas aquellas palabras, la carrera, no sé, el sentido de la vida, el amor, todas aquellas palabras que son emblemáticas para nosotros, pero nos olvidamos que son solo palabras. Entonces, no digo que sea así, digo que lo podemos cuestionar, que podemos preguntar. Entonces, ¿es el pensamiento una herramienta válida para resolver cuestiones que son más básicas que el pensamiento? Es decir, preguntar por aquel que piensa o preguntar por de dónde viene el pensamiento. ¿Puede el pensamiento responder eso? Si yo digo no puede, habrá otro que dirá ¿y por qué dices que no puede? Sí puede, yo pienso que sí. ¿Y qué hacemos? Nos trenzamos en una lucha. No tiene sentido. A ver quién tiene más fuerza, a ver quién tiene mejor argumento y defendemos nuestras posturas. ¿Por qué no preguntar y decir, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Te parece una locura? ¿Por qué? ¿Por qué afirmas que el pensamiento es capaz de comprenderlo todo? ¿Por qué piensas que es una herramienta válida? ¿Por qué piensas que el pensamiento podría desentrañar los misterios de la vida? Cuéntame. Entonces la persona empieza a desilvanar esto y quizás descubra algo. Quizás en el interín se cierre y digan, bueno, no, porque yo pienso así, tú eres un tonto. Y bueno, así puede ser con esa persona. Por eso verán que a todos nos pasa, no solo a mí, sino a muchas personas que participan, que según con quién estén hablando, tendrán un modo diferente. Si yo sé que el que está hablando conmigo puede ser capaz de plantearse cosas y que no va a quedar desestructurado y a la deriva porque hayamos hablado de algo así con intensidad, se habla. Y si vemos o si veo que esa persona tiene una fe de repente infantil, una creencia en algunas cosas, y todo pende de un hilo en su vida, su felicidad depende de eso, y no tiene ganas de cuestionarlo porque hasta le daría temor de qué podría pasar si no tiene eso, ¿por qué voy a ir yo a quitársela a esa muleta? Entonces es válido dejar que esa persona siga su camino.
No se trata de hacer proselitismo. Muchos me han preguntado si yo hago esto por compasión, si yo hago esto por amor a la humanidad. En absoluto. Yo no veo una humanidad. Para mí la humanidad es una palabra simplemente. No veo personas ahí y no veo personas aquí. Es decir, en el trato cotidiano, claro, hablo de personas, hablo con personas, les pongo nombres, me pongo nombre, me defino, pero yo no veo que eso tenga una realidad mayor que las palabras. Y por más que algunos quieran que las palabras sean algo muy real, no lo son para mí. Las palabras son simplemente un mundo construido por términos que se autodefinen. Fíjense que cuando ustedes quieren definir esta palabra, tienen que apelar a otra para definir a esa. Quieren definir el amor y tienen que decir, bueno, es un aprecio muy grande por una persona. ¿Y qué es el aprecio? Bueno, el aprecio es una dedicación y un sentimiento de, no sé, de cercanía con esa persona, intenso también. Y, y así seguimos. ¿Y qué es estar con un sentimiento muy profundo por alguien? Bueno, el sentimiento es, y cuando queremos acordar regresamos al amor, o a otro término que es un sinónimo. Entonces el diccionario, si lo leen, siempre verán que define términos con otros términos. O sea, nunca dice lo que es una cosa, sino que define o explica con otras palabras que más o menos son sinónimos de las anteriores. Entonces, el lenguaje cumple una función maravillosa. Yo tengo hoy esta camiseta justamente por el lenguaje. Tengo este medio de hablar y de comunicarme con ustedes por el lenguaje, porque el lenguaje permitió la comunicación entre nosotros, el ir y venir de ideas y el emerger de muchas cosas modernas, cosas de la ciencia, cosas que se van creando, muchos inventos y desarrollos. Pero muy bien, puede mandar un cohete a la luna, puede hacer la guerra. ¿Y qué más? Cuando se trata de cuestionarse a sí mismo, ¿puede el pensamiento cuestionarse? ¿Puede el ojo que ve verse a sí mismo? ¿Puede la punta del dedo tocar la punta del dedo? No, puede tocar cualquier otra cosa menos eso. Entonces, ¿podemos o puede un brazo, por ejemplo, entender lo que es un cuerpo? No, el brazo va a preguntar, ¿pero cuántos dedos tiene el cuerpo? ¿Pero cuántas palmas tiene el cuerpo? No, es un cuerpo, no es un brazo. Entonces el pensamiento que nuestro mundo occidental ha situado en él, desde quizás Aristóteles en adelante, la validez, como que el pensamiento es el único capaz de desentrañar los problemas de la vida. Pero el pensamiento funciona por dualidad. El pensamiento funciona por una cuestión binaria de tú y yo, el otro y yo, el blanco y el negro. El, el modo binario es estímulo o no estímulo, o sea, 1 o 0. Entonces, manteniendo ese ritmo, es que se pueden definir todas las cosas para el pensamiento. Entonces, gracias al estímulo del otro, el pensamiento sabe que está ahí. Yo, por ejemplo, sé que estoy aquí si hay otras cosas que me afectan desde los laterales y me dan una sensación de que estoy en el espacio, que estoy en alguna parte. Si alrededor mío no hubiera nada, de nada, de nada, de nada, de nada, yo no sabría si estoy derecho, de costado, al revés, si yo mido muchísimo o si mido infinitesimalmente pequeño. No lo sé, porque necesito compararme. Entonces esto del 0 y del 1, de la activación y de la no activación, es lo que permite, como una especie de pulso, definir la vida. Entonces ahí es donde funciona el pensamiento. El pensamiento es una herramienta que funciona con el otro, con el otro. Entonces, en ese ámbito es muy válido, pero es dual, es dual. Siempre que el pensamiento dice amor, tiene que haber un odio, porque si no el amor se pierde. Siempre que haya fuerza, tiene que haber debilidad, porque si no hay debilidad, ¿cómo me entero que soy fuerte? Y así, si soy espiritual, ¿qué espiritual que soy? Para saber que soy espiritual necesito que otros sean completamente, entre comillas, materiales. Si no, yo me pierdo, no lo sé. Es por eso que siempre el santo necesita del pecador alrededor, porque si no dejaría de ser santo, no se enteraría y lo necesita. Entonces, el pensamiento es dual, pero somos el pensamiento. Bueno, este Pablo, claro que es pensamiento, está creado por pensamiento, sostenido por pensamiento. Si yo apuesto a él y creo que soy él, voy a sufrir, voy a vivir en un mundo donde la dualidad es la moneda corriente y voy a fluctuar entre alegría y tristeza, poquito de alegría, poquito de tristeza, mucho alegría, mucho tristeza. ¿Es posible
salir de eso? ¿Es posible romper ese ciclo? Bueno, la pregunta es, ¿el pensamiento lo puede hacer? Hemos probado todos los métodos, todas las religiones, todas las técnicas de meditación, anular la mente, vivir como un zombie, convencernos con ideologías de seres superiores, de yo superiores, de conciencia cósmica, de yo inferior que domina al yo superior o yo superior que domina al yo inferior, del ego que tiene que trascender, el ego que tiene que vencer, el ego que tiene que transformar, el ego y el yo. Vaya a saber dónde está el yo superior, vaya a saber dónde se sitúa el famoso ego que nadie lo ha encontrado en toda la existencia, ni siquiera la neurociencia ha descubierto un lugar en el cerebro donde haya una cosa llamada ego, una cosa llamada, se le llamaba homúnculo, una personita pequeña dentro de la cabeza, ningún lugar, no se ha encontrado ni una parte donde esté, no hay, no hay. La vida es un funcionar simultáneo, donde todo funciona al mismo tiempo y todo lo que aparenta estar ahí flotando lo está por una convergencia de situaciones y no de una de ellas en particular. Por lo tanto, no es porque en este pedacito del cerebro se esté generando la conciencia, sino que la conciencia es el fenómeno que es la resultante de todo el cerebro funcionando al mismo tiempo. Por eso pueden pasar accidentes en el cerebro y la conciencia sigue ahí. Entonces, estar consciente racionalmente es una parte de la vida y esa parte, como decimos, puede explicar cosas racionales, pero la razón no puede abarcar aquello que la excede. Y como no puede abarcarlo, la mayoría de las veces lo imagina, lo postula. Entonces dice, como decíamos, el yo superior, la conciencia superior y la conciencia inferior, el infinito que hay que alcanzar y el finito de este lado que tiene que autosuperarse para lograrlo. Y se genera una confusión infinita, porque el que está pequeñito de este lado, si se supone que tiene que cambiar para llegar al que es puro, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque es débil, no lo hace porque le falta fuerza. Y toda intención de cambio, ¿de dónde viene? Si todo lo que yo soy como persona es aprendido, es influenciado por el medio, es influenciado por las experiencias, ¿no? Y la forma en que las interpreto también es influenciado por lo que aprendí. Por lo tanto, ¿dónde estoy yo? Es el medio que me vive, pero ni siquiera me vive, el medio es yo. Entonces, si ese yo no tiene voluntad propia, ese yo pequeñito, porque es la consecuencia de todo el medio, ¿cómo va a alcanzar al yo superior? Entonces decimos, no, 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 la cosa es al revés. El yo superior es el que va a dominar al yo inferior, no se preocupen. El yo superior la tiene muy clara y es el que tiene toda la acción. Bien, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no cambia el yo inferior así, en un santiamén? ¿Es muy débil mi yo superior? ¿Es el yo superior de otro mejor, que le funciona más rápido? No, bueno, lo que pasa es que el yo inferior en realidad tiene que abrirse. Y bueno, pero ya dijimos antes que si no se abre espontáneamente es porque no tiene ningún control acerca de lo que tiene que hacer o de lo que puede hacer o no. Se abre si la vida le llega. ¿Y se abre a qué? ¿A una influencia de dónde? Bueno, es a la gracia, la gracia divina, que es algo que llueve desde lo superior a lo inferior. Entonces, si esa gracia llueve, ¿de qué depende que yo la reciba? Si la recibimos todos así por defecto, a todos nos tendría que cambiar. Tendría que ser este un mundo de seres iluminados. No lo es. ¿Por qué? Bueno, es que estás un poco cerrado todavía, tienes que hacer muchas prácticas espirituales. Estamos de nuevo en lo mismo. Círculos viciosos. No podemos acabar de cambiar cuando no depende de nosotros el cambio, sino que ese ego, que se dice así, esa denominación que se le da al cerebro funcionando como una totalidad, es producto de miles de influencias, el medio, el entorno, el pasado, las experiencias, lo que me dice la gente, lo que leo todos los días, todo eso forma este ego. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el centro de mando? ¿Dónde está el homúnculo, la personita que mueve las palancas y que es el que toma las decisiones de mejorar, de cambiar, de superar? ¿Dónde está? Nadie lo ve, nadie lo vio y nadie lo verá quizás. Entonces, nos damos cuenta que quizás todos estos postulados de superiores, inferiores, superar el ego, transformar, matar al ego, todas esas cosas que se han inventado, son palabras. Son tan palabras como pueden ser palabras el amor, la meta de la vida, el sentido de la vida. Bueno, todo lo que inventemos como cosas para comunicarnos son válidas para comunicarnos, pero no para explicar aquello que es la fuente del pensamiento.
Entonces cuando decimos vivir sin sufrir, que es el famoso, controvertido título de este grupo, bueno, da mucho que hablar, obviamente. Sabíamos que iba a dar mucho que hablar porque es un título abarcativo, es un título que a todos puede llegarles fácilmente. Justamente no elegimos un título como, no sé, la espiritualidad de tu interior, cosas así que sabemos que no dice mucho, sino que el sufrimiento es algo patente en todas las personas y todos quieren dejar de sufrir. Entonces, un título así permite que se acerque la gente y se abra y que cuente cosas y que opine y quizás se plantee por ese modo, por ese medio, por ejemplo, cosas como este esfuerzo que estoy haciendo o que intento hacer para dejar de sufrir, ¿va a tener un resultado o me estoy engañando? Entonces, la propuesta de dejar de sufrir, o vivir sin sufrir, perdón, no de dejar de sufrir, no es una propuesta para dejar de sufrir, es una propuesta para cuestionar el pensamiento, para ver si es una herramienta válida para dejar de sufrir. Y si descubrimos que no es una herramienta válida, ¿qué pasará? Quizás el pensamiento, no yo, sino el pensamiento, deje de intentar cambiar. Y cuando el pensamiento deja de intentar cambiar, no hay más sufrimiento. Porque al no intentar cambiar, no siente la impotencia de no poder hacer algo que ya sabe o que no sabe inicialmente que no puede hacer. Entonces ya no hay más lucha por ser el yo superior, la conciencia superior, el advaita, el medio advaita, el advaita de clase 3, o la no dualidad, o la dualidad, o la dualidad intermedia. Da igual, son todas palabras. La única cosa que tenemos es esto. Obsérvense, una mente que está llena de palabras, que está llena de opiniones, de otros propias, que nos parece que porque lo dijo el psicólogo tal, porque era Freud, porque era Grof, porque era qué sé yo quién, es importante. Y sin embargo nunca nos preguntamos nosotros, nuestra vivencia personal, quiénes somos, qué sentimos, qué vivimos. Bueno, el pensamiento como herramienta, quizás descubramos que no alcanza para resolver las cosas. Y ahí quizás ocurra un reordenamiento del pensamiento. Es decir, el pensamiento al descubrir por sí mismo, por intermedio de diálogos, por intermedio de lecturas o por la vida, que no alcanza para resolver las cosas, se tranquiliza. Se tranquiliza. Pero en esa dirección, sigue siendo activo para trabajar y otras cosas. Pero en cuanto a incursionar en aquello que está más allá o más abajo, como lo quieran poner, de sí mismo, se tranquiliza. Y la vida se vuelve una vida sin sentido, una vida sin dirección, una vida que no tiene una inclinación hacia alguna parte. Y no la tiene porque descubro que yo no existo ahí, no estoy ahí. Es la vida misma, la totalidad viviéndose. Sigue habiendo dentro, o como le querramos decir, una alguidad. Una alguidad es ser algo. Eso lo tiene el perro, el gato y el niño de 3 años. Un algo, soy un algo, diferente a los demás. Sé que no soy el otro. Me parezco, pero a la hora de comer yo cojo mi comida. Entonces soy un algo. Uno pone 2 perros y el perro sabe que es distinto al otro perro. No va a esperar que el otro quizás coma. Se come su comida. Que es algo que quieren abolir muchas veces los caminos religiosos, como esto de pon la otra mejilla o date por completo al otro. Pero la alguidad sigue diciendo ahí, no, alimenta este cuerpo. Luego está la alguiendad, es decir, cuando el lenguaje empieza a crear la idea de un yo. Ese yo sirve para comunicarse, sirve para decir, ten cuidado porque aquí hay un pozo y la semana pasada yo cuando pasé me caí y me lastimé. Te lo digo porque quizás en el futuro, cuando tú pases por ahí, te puedas caer. Ten cuidado. Entonces, gracias a que yo tengo una imagen personal, con la sensación de que estuve en el pasado y que viví situaciones, es que puedo transmitírselas a otros y prevenirlos con la idea de tiempo para que en el futuro, ¿no? Porque el otro tiene también la capacidad de imaginar, evite ese problema y no tenga, vamos a beber un poco de agua, y no tenga ese riesgo. Entonces, el personaje, el yo creado con palabras, cumple una función, pero importantísima, una función tan válida como cualquier otra, como tener una mano, una función de la naturaleza. Y de esa manera es útil, es válido, es valioso, es magnífico y crea cosas maravillosas.
pero estamos usando a veces un martillo, por ejemplo, para destornillar un tornillo. ¿Se puede con un martillo destornillar un tornillo? No, es muy difícil. Quizás una persona que se dé mucha maña logre hacerlo, pero la verdad, con un destornillador es muy simple. Entonces, el pensamiento quizás descubrimos no es la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? No, quizás no haya herramienta. Quizás la vida misma no necesita que se la vea. Tenemos esa manía de que todo lo tenemos que descubrir. Sí, sí, tengo que saber cómo funciona esto. Tenemos esa tendencia a querer abrir todo para ver cómo es que funciona el reloj, cómo es que funciona este aparato, cómo está hecho, por qué hicieron el universo, quién lo hizo, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida. Entonces, preguntas. Pero si las preguntas me llevan a otras preguntas, ¿no? Y sí, Dios creó al mundo. Siguiente pregunta. Bueno, ¿y por qué lo creó? Y lo creó porque en su amor tan grande, decidió crear a la humanidad. Bueno, y creó la humanidad. ¿Para qué la creó? Bueno, la creó para que evolucione. ¿Que evolucione hacia dónde? Y que evolucione hacia la pureza. ¿Y entonces por qué no la creó pura? Bueno, la creó así para que la gente tenga la libertad de poder avanzar de a poco. Pero si él es omnisciente y ya sabe todo, ya sabe quién va a caer y quién no. Por lo tanto, la libertad es relativa. Y ahí empieza el pensamiento a crear esas estupideces que vemos todo el tiempo en todos los caminos religiosos, que son contradicciones de palabras, de términos, y se terminan formando hasta guerras santas por esas contradicciones. Por eso propongo cuestionar, no afirmar, no decir yo sé esto, yo sé lo otro y nada más. A veces sí compartir, porque también es agradable decir, mira, esto es lo que yo pienso, aquí está. Pero también estar abierto a decir, pero cuando nos digan, ¿y por qué tú piensas eso? Bueno, yo lo pienso porque... Y ahí puedo descubrir cosas, y ese descubrir, eso reordena el cerebro. Y puedo descubrir cosas fantásticas. No porque me dejé avasallar por lo que el otro piensa, que me lo dijo con tanta vehemencia que me entró. No, eso es aceptación, eso es creencia, eso es miedo, eso es autoridad. Si quieren que les dé un consejo, no acepten eso, porque cuando uno vive la vida de otro, vive una vida prestada y no es lo que tiene que ser. Uno, en tal caso, la mente, el cerebro, el pensamiento, está hecho para ser, en ese sentido, único, para ser un individuo que interacciona y que crea cosas que ningún otro puede hacer. Así que les invito nuevamente a que participen en el grupo, a que se animen a escribir, a comentar, a opinar, también a preguntar, que no piensen que su pregunta ni va a molestar en absoluto, ni siquiera piensen que lo que van a decir no es interesante. Todo, piénsenlo, va a volverse interesante. Ustedes pueden poner la cosa más nimia, más común, más tonta, o tirar una pregunta e irse si hace falta, y dejar que eso como una bola de nieve vaya cobrando fuerza. Y van a ver cuántas cosas fantásticas van surgiendo en el marco de un grupo de personas, como somos en el grupo, que van creciendo día a día y que nos vamos conociendo, porque justamente es un grupo humano, un grupo no de robots, un grupo no frío, que gente que aparece pone una frase y se va, o gente que aparece pone una foto y se va. Eso no es muy deseable, porque quizás lo interesante es cuando existe el ida y vuelta. Como les decía, a veces pongan algo y váyanse, pero permítanse también esto de dialogar. Así que los vuelvo a invitar, como hice hace un tiempo, a todos, Vivir sin Sufrir, este grupo, Pablo Veloso, Vivir sin Sufrir, y opinen, comenten, diviértanse, vayan viendo con qué personas logran tener un diálogo fluido y quizás se entretengan y disfruten más con estas personas, descubran cosas, expresen también si sienten agradecimiento hacia alguien, lo expresan, si sienten que la otra persona ha sido muy cerrada, se lo pueden decir, siempre que lo hagan con respeto, pueden decir lo que quieran. En ningún momento traten de hablar mal de alguien, de la persona en sí, pero mal me refiero con palabras groseras, con palabras que no son sanas, y, y bueno, de esa manera crearemos un ambiente de armonía donde podemos comunicarnos y podemos encontrar un lugar que es muy raro en la web, donde se pueda dialogar, donde se pueda preguntar. La mayoría de los lugares que encontramos son lugares para colgar cuadritos. Esta es la frase que encontré, esta es la frase que encontré.
y no hay nunca un comentario, no hay un cuestionar, no hay por qué piensas eso. O por el contrario encontramos grupos donde discuten pero interminablemente porque si el yo superior es más superior que el yo inferior, entonces el yo inferior debería ser menor y menos inferior que el yo superior, pero entonces el yo superior cuando a veces parece más superior que el superior acaba siendo contradictorio. Entonces son girar en terminologías que dejan a la gente afuera. Por eso a veces hablar, ustedes van a ver en el grupo que a veces hablo con términos medios técnicos, si hablo con una persona técnica, pero si sé que es alguien que es persona de a pie, como se dice, que no sabe nada y nunca escuchó la palabra Dvaita, no dualidad, ni siquiera hinduismo. Bueno, hablaré con los términos más sencillos que pueda. A veces si no me explico bien, me lo dicen y lo corrijo, de manera que podamos tener este diálogo fluido. Así que anímense, animen a todos sus amigos, a todos los que quieran participar, que se haga este un espacio para la interacción y para también la libertad. Bueno, muchísimas gracias y espero seguir viéndolos en el grupo. Hasta luego.